Bueno, hermanos, nosotros hoy más que nunca en estos tiempos estamos tan rodeados de las noticias, las informaciones que nos llegan casi al instante y cada momento, cada minuto. Bueno, hemos llegado a estos tiempos que de una manera son buenos para estar informados, pero también por otro lado nos muestran toda la situación grave y problemática en la que vive el mundo entero y las naciones. Imágenes como estas, ustedes pueden ver esto cada momento, les llega a sus celulares, entra a las redes sociales y vemos videos de este tipo, ¿no? De robos, vemos videos de agresiones, videos de abandonos de hogar, sea el esposo, la esposa, los hijos, vemos de maltratos, nuevamente robos, vemos niños desamparados que están mendigando y así por ir pasando fotos y fotos. Usted es testigo cada día, cada instante usted ve esto. Usted es testigo de esto. Cuando usted mira estas imágenes o videos, ¿qué siente? ¿Qué le viene a su vida, a su ser? ¿O ya se acostumbró? ¿Sí? ¿O ya es parte de la rutina, parte de la vida? Y vendrá más, y más, y más. Bueno, como digo, puedo pasar muchas fotos en sentido, quizá también muchachas que están embarazadas, embarazos no deseados, sobre todo en los adolescentes, muchas rivalidades, muchas envidias. Bueno, es lo que vemos todos los días. ¿Puede, además de esto, el contraste de esto, puede usted ver todo lo contrario? Vemos a veces esto en las redes o las noticias que nos llegan. Bueno, por lo general, pues son solo estas malas noticias. La pregunta es, ¿dónde está el amor al prójimo que nos menciona la Biblia? ¿O dónde está la misericordia que nosotros debemos tener hacia los demás? Cuando yo veo todo esto, pues yo no veo el amor entre nosotros, entre los seres humanos. ¿Cómo poder explicar todas estas circunstancias, estas condiciones? ¿Dónde está la misericordia que nosotros debemos tenernos unos a otros? Yo lucho con esto cuando yo digo, ¿qué está pasando? Y pienso también, claro, en mi familia, en ustedes, en lo que es la iglesia. Y digo, ¿acaso somos nosotros la diferencia? ¿Acaso nosotros somos personas que no estamos en esto, sino que estamos como los jóvenes se pusieron ese buen nombre, ¿no? Caminando contra corriente. ¿Acaso somos nosotros los que estamos en contra de esto y tratando de en verdad dar amor a los demás y cumplir así el gran mandamiento del Señor? ¿Cuál es su lucha con respecto a esto, no? ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está la misericordia? Cuando hablo de misericordia, estoy hablando de lo que es tener compasión de los demás, comprensión también, tener bondad, estar dispuesto a perdonar a los demás, ser generoso, tener gracia hacia el resto de personas. Y estas son características únicas de Dios, pero Él nos está instruyendo, Él está en nosotros. Y en nosotros tiene que empezar a fluir todas estas características que son, como digo, exclusivas de Dios. Y aquí es donde yo puedo ver que Dios está llamando a esto. Dios está llamando a la misericordia. Dios está llamando a que nosotros marquemos la diferencia y aprendamos a amarnos unos a otros. Porque el mundo está a la deriva. Dios está llamando a la misericordia, porque Él es un Dios de misericordia. Pero para esto el Señor ya de antemano pues mostró su gran misericordia y su amor a través de Cristo cuando Él vino a este mundo, cuando Él mismo murió en la cruz, resucitó, y Él nos da el ejemplo de la misericordia que Él tiene hacia nosotros. Porque si yo estoy mostrando estas imágenes, pues el Señor sabe que esta es nuestra realidad, Él sabe que esta es nuestra vida.
Y Él en primer lugar mostró su misericordia en la cruz. Cuando Él vino a rescatarnos, a salvarnos de todo este mundo y darnos vida abundante, vida eterna. Dios está llamando a la misericordia y por eso Él quiere renovar nuestra mente, nuestro corazón por medio de Cristo para que nosotros empecemos a marcar la diferencia y no seamos arrastrados por la corriente de este mundo. Esto es el mundo. Hermanos, hoy quiero hablar de este llamado que Dios tiene a su iglesia hacia la misericordia. Y vamos a entrar en una serie de estudios, tal vez algunos domingos, vamos a estar compartiendo acerca de este gran tema que tiene que ver con la misericordia. Por eso lo he puesto ahí, es el llamado de Dios a la misericordia y vamos a estar, como digo, predicando estos temas y van a estar basados en Lucas 10. Ustedes quizá lo conocen, han leído, lo han estudiado, todo este pasaje que se lo conoce como el buen samaritano. Bueno, vamos a estudiarlo todo este pasaje durante estos domingos. Yo voy a empezar ahora con este llamado de Dios a la misericordia. Así que vamos a leer en este momento Lucas capítulo 10, algunos versículos. No lo vamos a leer toda esta parábola que el Señor contó, que la conocemos como el buen samaritano, sino que solamente los primeros versículos, Lucas 10, desde el 25 al 29. Así que por favor, abra sus Biblias ahí en este pasaje, en esta porción del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 29. Bien, Lucas 10, 25 al 29, empieza diciendo de esta manera: en esto se presentó un experto en la ley para ponerle a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Bueno, hasta ahí, esta mañana, esta porción. Vamos a continuar, como digo, los próximos domingos en lo que sigue de este texto. Bueno, en medio de todo, Jesús estaba, ahí si ustedes ven un poco más el contexto de Lucas capítulo 10, Él había enviado, dice, a 72 personas, discípulos, a predicar el Evangelio. Él estaba ahí experimentando, viendo cómo los discípulos estaban practicando todo lo que Él les estaba enseñando con muchas expectativas. En medio de todo esto, cuando habían regresado, estaban dando todo el informe. Es ahí cuando, en medio de todo esto, cuando este experto en la ley se presenta a donde Jesús y quiere ponerlo o hacerle caer en una trampa, ponerle una prueba, ¿sí? No era con buenas intenciones. Estamos viendo ahí cuando dicen esto, se presentó un experto en la ley para ponerle a prueba a Jesús y le hace esta pregunta. Bueno, cuando digo el llamado de Dios a la misericordia, vamos a ver tres cosas con respecto a esto. En primer lugar, vamos a ver la esencia mismo de la misericordia. Cuando hablamos de misericordia, ¿cuál es la esencia? Repito, el versículo 25 nos está diciendo: en esto se presentó un experto en la ley para ponerle a prueba. Él tenía en este caso malas intenciones contra el maestro, contra Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Buena pregunta también que lo estaba haciendo, pero recuerden, era una trampa. Él estaba en contra de Jesús. Malas intenciones, lo que hay en nuestro corazón. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? Todo era rivalidad, como acabé de mostrar en estas imágenes, pero así es lamentablemente la realidad de cada uno de nosotros. Queremos hacer caer, tropezar. Bueno, y aquí al maestro también querían hacerlo caer con respecto a esto.
La esencia de la misericordia, pues vamos a ver que es el amor de Dios mismo. Cuando hablamos del amor de Dios, yo quiero que veamos en esta situación que de este hombre experto en la ley que llega donde Jesús quiere hacerle caer, pero ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es el que ama y tiene misericordia de cada uno de nosotros. Con esto quiero decir que Jesús conocía las malas intenciones de este hombre, pero en el corazón de Jesús había misericordia y había amor a este hombre. Aparentemente parece que está en contra, claro, pero Jesús es Dios y es un Dios de misericordia. El amor verdadero, puro que ahí tenía Jesús y tiene en su corazón hacia todos los pecadores y hacia cada uno de nosotros. Y en este caso se va a enfrentar con este hombre que quiere hacerle caer a Jesús. Y él va a mostrar su misericordia y su amor que le tenía también a él. Porque Dios conoce nuestra condición, lo he puesto ahí. Solo Dios conoce nuestra condición, pero también conoce nuestras intenciones. Y a veces nuestras intenciones no son buenas, sino que solamente malas, como estamos viendo en el experto de la ley. El Señor conoce de una manera exacta, precisa, toda nuestra condición y repito, y todas nuestras intenciones. La misericordia de Dios se muestra en esto y ahora vamos a ver algunas situaciones con esto cuando dice Dios conoce nuestra condición. Hay una lista muy larga con respecto a esto y de pronto nos vamos a identificar lo que nosotros somos. En primer lugar, Él sabe nuestra condición pobre de espíritu. Y nosotros a veces pensamos que tenemos todo el conocimiento, que pensamos que tenemos todo, que no nos hace falta nada. Esto es orgullo. Y Dios sabe que nosotros o nuestra condición es pobre. Y por eso Él dijo, ¿no? En una de las bienaventuranzas, dichosos los pobres en espíritu. Dichosos los pobres en espíritu. Pero nosotros pensamos de otra manera. Pero Dios conoce nuestra condición. Dios sabe que nosotros somos pobres en espíritu. También Dios sabe que nosotros hemos sido conducidos o estamos conducidos si estamos sin Cristo por el que gobierna las tinieblas. Él sabe esta condición. Y por eso en Efesios 2:2 dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. También lo conoce esto. Esto es lo que es en sí el ser humano, está conducido por el que gobierna las tinieblas. Sin Cristo, sin que Jesús sea el que gobierne sus vidas, pues la vida de la persona en estas condiciones es guiada por el príncipe de las tinieblas, Satanás. Dios conoce esta condición, pero también conoce que somos mendigos con trapos de inmundicia. Sabe nuestra condición. ¿Qué es esto? En Isaías 64:6, ¿sí? Solo estoy leyendo ahora, escuche por favor estos textos, cuando dice que Él conoce nuestras condiciones y que somos mendigos, Él nos ve como mendigos con trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Esa es la cita de Isaías 64:6. Trapos de inmundicia. Alguna vez ya lo expliqué esto. Es impresionante. Ese trapo de inmundicia es lo que en ese entonces pues las mujeres usaban, esa franela o ese trapo cuando estaban en su ciclo de menstruación. Ese es el trapo de inmundicia. Y el Señor dice, ustedes son mendigos como trapos de inmundicia. Esa es nuestra condición. Así nos ve el Señor en medio de todo esto. Por eso el caos de lo que está en este mundo, y no solo en este tiempo, sino a través de todos los tiempos. Y por eso ahora que la tecnología ha avanzado, ahora podemos ver en imágenes, en videos, todo lo que es el ser humano. Porque el Señor dice, ustedes son mendigos como trapos de inmundicia, condenados por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Él nos ve también que estamos perdidos, sumergidos en las tinieblas, esclavos del pecado, porque
Porque el orgullo sobresale, la arrogancia, el egoísmo, la avaricia, la inmundicia, los malos deseos, los placeres. Esa es nuestra condición. Lo he puesto ahí, Dios conoce nuestra condición. Dios sabe exactamente lo que hay en nuestro ser. Y por eso, hermanos, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? Porque la esencia de todo esto es el amor de Dios. Sin el amor de Dios en nuestras vidas, pues estos somos, lamentablemente. Y repito, somos evidentes de lo que está pasando en nuestro entorno. Mire, ahí está. La esencia de la misericordia es el amor de Dios que tiene que fluir en nuestras vidas. Un ejemplo de esto podemos ver algo similar, es parecido la otra historia que Jesús nos relata en Mateo de este joven rico, ¿sí? De este joven rico que de igual manera hizo la misma pregunta cuando se encontró con Jesús: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Bueno, pues Jesús le dijo: bien, has cumplido la ley, los mandamientos. Sí, eso lo he cumplido desde pequeño. Pues una cosa te falta: vende todo lo que tienes y sígueme. Bueno, ahí vemos que este joven no pudo seguir porque él estaba sumergido en todo esto. No había la esencia, el amor de Dios no estaba en este joven porque era solamente un religioso. Cuando hablamos de la esencia, me hizo pensar en muchas cosas que son, a veces decimos, esenciales en la vida, ¿sí? Pero aquí estamos viendo la esencia de la misericordia, es el amor de Dios que debe estar en nosotros. Ejemplos que estuve pensando, dije, ¿qué tal una buena comida, una excelente comida? Tenemos todos los implementos, ¿sí? Todos los ingredientes para un banquete, pero si en todos los ingredientes no está la sal, ¿quién come? Incomible, ¿no? Por más buen preparado que esté, si no está la sal, incomible. Pensé en algo así, como algo esencial. La esencia de toda esa buena comida es la sal. Piénsalo en esto. La esencia de la misericordia en la persona es el amor. ¿Qué tal de nuestra propia vida mismo, como en lo físico, como seres humanos? Pensé en que la esencia de nuestra vida es la sangre. Si no tenemos sangre, no hay vida. Es la esencia. Porque usted se lastima en cualquier parte del cuerpo, sea, por más pequeña que sea, pues siempre le va a salir sangre. En todo el cuerpo está la sangre. La sangre es la vida. Entonces la sangre es la esencia de la vida, en este caso para lo físico. Pensé también en algo, en los peces. ¿Qué es lo esencial para los peces? El agua. Un pez no sobrevive sin agua. Entonces yo puse esto para que usted piense en la esencia de la misericordia. Es el amor. Podemos estar haciendo muchas cosas, esforzándonos en grandes cosas, pero si no tenemos la esencia que es el amor de Dios, vamos a fracasar. Vamos a morir como el pez fuera del agua. ¿Sí? Es que, hermanos, sin amor, sin la esencia que es el amor de Dios, lo único que va a haber en nosotros es odio. Es odio hacia los demás. Y por eso el mundo está como está. No le importa matar, no le importa robar, no le importa hacer lo que sea en contra de cualquier persona. Qué terrible las últimas noticias que se escucha. Una mujer violada por 5 hombres. Una mujer violada por 10 hombres. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? Pero estas son noticias de todos los días. Yo no estoy exagerando. Esto escuché en esta semana. Noticias así. Uno se entra. Yo a veces reviso en la mañana un poco los titulares del comercio ahí en el internet. Bueno, solo esto me sale. Prendo el celular, busco un poco ahí alguna información. Me bombardea de todo esto. Así estamos. ¿Dónde está el amor? Si no hay la esencia que es el amor, pues estamos perdidos. La pregunta aquí es,
que de su vida, que de su hogar. Usted tiene ese amor de Dios. Usted tiene esa misericordia de Dios en su casa. ¿O es que usted está expuesto a todo esto y por eso tal vez abandona su casa, abandona a sus hijos, abandona a su esposa, a su esposo, maltrata? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la esencia de todo esto, que es el amor? Bueno, hermanos, ahí está el primer punto. Cuando Dios nos llama a la misericordia, tiene que mostrarnos que la esencia para todo esto es el amor del mismo que tiene que estar en nosotros. Cristo es el canal del amor de Dios para nuestras vidas. Sin el amor de Dios, nosotros podemos tranquilamente vivir esa vida que les acabo de mostrar en esas pequeñas ilustraciones que usted, como digo, las conoce mucho. Bueno, pero en segundo lugar, vamos a ver la misericordia en la práctica. ¿Quién puede practicar la misericordia? Bueno, pues el que tiene el amor. La esencia de la misericordia es el amor. Pero ¿cómo los llevamos a la práctica? Y ahí sigue este hombre hablando con Jesús. Bueno, en primer lugar, Jesús le está mostrando a este hombre, ¿no? O sea, le va a mostrar que él está poniendo a prueba a Jesús, quiere hacerle daño a Jesús. No hay amor en este hombre y Jesús le está respondiendo todo esto, ¿no? En el versículo 26 al 28, bueno, termina el versículo 25, ¿no? Cuando dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y vamos a ver desde el 26 al 28, Jesús replicó. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? En otras palabras, para nosotros nos diría, ¿qué está escrito en la Biblia? ¿Qué lees en la Biblia? ¿Qué está escrito, dice, en la Biblia? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo entiendes tú? Le está diciendo a este hombre. Dice, como respuesta, el hombre citó, se le vino enseguida a la mente el gran mandamiento que nosotros conocemos, ¿no? Él recita esto y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Al pie de la letra. Buenísimo. Este hombre, ¿dónde lo aprendió? De pronto en la escuela dominical, con la maestra. Era un judío que aprendía desde pequeñito las escrituras, ¿no? Es como cuando nosotros a veces decimos a los niños, estamos ahí, a ver, ¿quién se sabe un versículo de memoria? Por ahí de pronto todos alzan la mano, ¿no? En la escuela dominical. Y recitan, y aprenden desde pequeños la escritura. Qué bueno, es una bendición esto. Estos niños judíos eran así, desde pequeños conocían la escritura. Así que un gran maestro como fue Jesús, el maestro de los maestros, pregunta, ¿cómo interpretas, cómo entiendes la Biblia? Y él da un resumen preciso. Y miren, que recitó esta parte al pie de la letra. Bien, ha memorizado bien las escrituras de este hombre, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús en el versículo 28? Bien contestado, te felicito, has aprendido bien, qué bueno. ¿Sí? Has aprendido bien las escrituras, bien contestado, le dijo Jesús. Dice, haz eso y vivirás. Punto. Bueno, tú sabes la teoría, al pie de la letra, pues bien, aplícalo entonces. Bueno, aquí una aclaración, este hombre estaba diciendo, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y nosotros sabemos que para heredar la vida eterna, para entrar al cielo, para ser salvos, tenemos que creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y por qué aquí Jesús no le dice, para que entres a la vida eterna, tienes que creer en mí? Jesús no lo dice en este momento, sino más bien le está diciendo, ¿qué dice la Escritura? Bien, entonces pues, haz esto y vivirás y tendrás la vida eterna. Esto parece ser que nos estaría diciendo Jesús, bueno, entonces, si tú amas y haces buenas obras, tienes misericordia, tienes vida eterna. Pareciera ser que está diciendo esto el Señor Jesús. Pero esto vamos a ver que es el resultado de la fe en Él. ¿Por qué? Porque este hombre que sabe las Escrituras, que conoce bien la Biblia, pero si no tiene a Jesús en su corazón, no va a poder cumplir, porque él sabía desde pequeño esto, pero no lo cumplía.
Porque algo faltaba. Faltaba el Espíritu Santo de Dios mismo, que se lo obtiene solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Asimismo, el joven rico que les dije antes, de la misma manera, Jesús le estaba diciendo, pues, vende todo y dáselo a los pobres. Bueno, toda la ley dice que había cumplido, algo te falta. De igual manera, sin Cristo en el corazón, todo es teoría. Usted puede conocerse toda la Biblia, pero si Jesús no es el que reina su vida, si Jesús no es su Señor, no es el centro de su vida, pues todo va a ser en vano, todo es teoría. Por eso lo he puesto, la misericordia en la práctica. ¿Qué está escrito en la ley? Dice el Señor. Aquí dos cosas. Una, podemos ver las buenas intenciones. Todos tenemos buenas intenciones. Esto es interesante, ¿no? Cristianos y no cristianos, todos tenemos buenas intenciones. Intenciones, como si el esposo dice, ahora sí, voy a cambiar, así quiero ser mejor, quiero amarle más a mi esposa, bueno, y voy a cuidar más de mis hijos, voy a ser más responsable. Buenas intenciones, todos tenemos buenas intenciones. Incluso quizá intenciones de hacer proyectos para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados. Impresionante lo que se nos viene a nuestra mente. Buenas intenciones. Son buenas intenciones. Pero de las buenas intenciones a la práctica, ¿qué tramo hay? ¿Dónde se queda todo esto? Entonces, por eso he puesto muchas veces hay solo conocimiento teórico de la Biblia. Como este hombre, que era experto en la ley. Él conocía muy bien toda la Escritura. Era un experto, uno que conocía teóricamente las Escrituras, que recitó de una el mandamiento más importante de la Biblia. Y Jesús dice, bien, lo has dicho, pues aplica, pues vívelo entonces. Hermanos, quizá muchos conocen la Biblia de una manera amplia, pero ¿por qué no lo practican? ¿Por qué no lo viven? ¿Por qué no practican la Biblia? Tal vez muchos han memorizado la Biblia, muchos han leído la Biblia, muchos quizá han estudiado la Biblia. ¿Por qué no lo ponen en práctica? ¿Por qué no se pone en práctica? ¿Por qué queda solamente en conocimiento teórico? La práctica de la Biblia es esta. Nos muestra dos textos, quizá son conocidos para usted. Aquí está la práctica. Una nos va a decir Juan, ahí en su primera carta. Primera Juan 3, 17 y 18. Dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. O sea, esa es la práctica, ¿sí? Y sobre todo, cuando hace la pregunta, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Sí? Si ve necesidad, ve cómo está el mundo y no hace nada. Y el otro texto, que es similar, está en Santiago 2, 14 al 17, donde dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La misericordia en la práctica. Como digo, puede ser que muchas veces solo se queden buenas intenciones, en conocimiento bíblico, en conocimiento teológico, pero ¿qué de la práctica? ¿Qué de la práctica? ¿Saben que de la teoría, como dije, a la práctica hay mucho espacio muchas veces? Miren, ¿cuántos jóvenes, cuántos profesionales se han capacitado y salen de la universidad con su título, bien, retados a este mundo?
a enfrentar, a servir, a trabajar, pero tienen que luchar bastante a primera instancia, porque están llenos de teoría, porque la práctica es otra cosa. ¿Sí? Por más que hayan hecho informes, hayan hecho algunas prácticas dentro de la universidad, otra cosa es la realidad. Y tienen que batallar, y entonces la experiencia es la que va dando forma a toda su profesión, y puede ser un excelente profesional. Pero de primerazo les digo, un joven que se gradúa no es excelente profesional, por más altas notas que haya tenido, porque le falta la práctica. Le falta la práctica. Entonces, en esto estamos, la misericordia en la práctica. Bueno, pues nosotros somos renovados por Cristo. Él nos ha hecho nuevas criaturas y ha infundido en nosotros el amor de Él, que es la esencia que nosotros necesitamos, que es el amor que está en nosotros, en los cristianos. Pues entonces, llevemos a la práctica. Miren, a eso le dice el Señor aquí, haz esto y vivirás. Un ejemplo de esto cuando hablo de en la práctica. Y a veces suelo ver, y siempre lo he mencionado también en mi propia vida, cuando uno está en el romance, cuando está están comprometidos con la pareja para casarse, es impresionante en ese momento, ¿no? Cómo fluye el romance, cómo fluye la muestra de responsabilidad, el cuidado que se da, el compromiso y todas las expectativas que uno se tiene. Sí, eso yo vi en mi propia vida y he visto en muchos jóvenes cuando se van a casar. Yo siempre les digo, bueno, correcto, esta es la teoría. Cásense y viene la práctica. Y es diferente. ¿Sí? Cambia totalmente para los que ya están casados, así es. O sea, ustedes aprendieron ahí, dijeron con nosotros todo va a ir bien, se ilusionaron y está correcto, así tiene que ser. Crecieron muchísimo en esto y pensaron que iba a ser diferente, pero la realidad en el matrimonio es otra. La práctica, ahí el Señor nos quiere ver. Ahí es donde tenemos que en verdad vivir ese romance, ser responsables, ser cuidadosos, guardar ese compromiso, ser fieles hasta que la muerte nos separe. Miren, solo una prueba de esto, ¿no? Cuando digo de la misericordia en la práctica, también esto tiene que ver con la misericordia. ¿Sí? Muchas veces somos muy teóricos, pero no prácticos. Muy teóricos, pero no prácticos. Tenemos que ser prácticos y prácticos con excelencia en todo sentido. Y aquí quizá un ejemplo de todo esto, cuando estamos mostrando la misericordia en la práctica. Estamos orando mucho y algunos de ustedes se han comprometido, y aquí está el misionero Sebastián Tabea. Se está trabajando, se está orando mucho por ese ministerio de misericordia que se llama la Casa Ágape. Puntualmente se va a trabajar, y ese es el propósito de trabajar con las mujeres maltratadas. Es un punto en medio de la sociedad. ¿Cuánto quisiéramos atender a todas las necesidades? Pero gracias a Dios vamos a empezar con esto y siga orando. Muchos se han comprometido, pero en el trayecto otra vez se va aflojando. Ahí está un remanente y estamos orando mucho para que en este año ya se pueda iniciar este gran ministerio de misericordia, Casa Ágape, para ayudar a las mujeres maltratadas. Sigamos orando. Bueno, se puede levantar muchos proyectos de misericordia para atender a las necesidades de nuestra ciudad y donde sea. Pero a veces solo vienen las intenciones. ¿No sería bueno hacer esto? Qué bueno, buenísimo. ¿Por qué no atender en los hospitales? ¿Por qué no atender en las cárceles? Bueno, en todo lugar podemos trabajar. Pero ¿dónde están los obreros? ¿Dónde están los que dicen, yo me levanto y hago este ministerio? Yo doy gracias a Dios porque aquí tenemos también ese ministerio del hospital por algunos años. Y sigamos orando, o sea, porque están luchando este ministerio, están llevando la palabras de esperanza a los enfermos en el hospital. Yo doy gracias también porque aquí en nuestra congregación hay un hermano que ha sido muy fiel en el sentido de
de ser un capellán ahí en la cárcel. Él tiene su trabajo, pero ha dispuesto ahí para predicar el evangelio en la cárcel. Bueno, donde hay mucha necesidad en estos lugares. Bueno, ¿qué de los niños abandonados? ¿Qué de los ancianos desamparados? ¿Quién atiende a ellos? ¿Quién atiende también a los hombres que están solos? A los que no tienen empleo. Bueno, pues algunos dicen, la iglesia tiene que hacer. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. O sea, es que la iglesia no hace nada por esto. La iglesia debería hacer, exigen algunos, ¿no? Bueno, pues es el momento entonces de levantarnos todos y hacer. Es nuestra responsabilidad. Esto es la misericordia en la práctica. Y por último, vamos a ver, la misericordia no se justifica. Me gustó mucho esa imagen, ¿no? Si pueden apreciarlo ahí. El 29, seguimos en esta conversación de este hombre con Jesús. Cuando Jesús le dice, bien, has recitado la palabra, haz esto y vivirás. Y aquí la respuesta de este hombre, ¿no? Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, la pregunta que está haciendo aquí es para justificarse. Lo que dijo el Señor o lo que acabó de decirle, haz esto, lo que tú me dices, haz esto y vivirás. Pero él sabía que solo había conocido de memoria, solo era teoría lo que él acabó de recitar. Y él quería justificarse, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Acaso este hombre no sabía quién era el prójimo? Creo que estaba de más la pregunta que estaba diciendo, ¿y quién es mi prójimo? Solamente preguntó esto porque él quería justificarse de que él no estaba haciendo y no iba a poder hacer, no iba a poder cumplir lo que él mismo acabó de recitar. Por eso lo he puesto, la misericordia no se justifica. Ninguno de nosotros como cristianos, como iglesia, tendría un justificativo en este sentido. Es decir, es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo. Bueno, no hay justificación cuando se trata de la misericordia y sobre todo como iglesia y como cristianos. Y la misericordia de Dios no es algo nuevo, esto ha estado por siempre. Solo una muestra de todo esto, para no querernos justificar o buscar justificación propia y decir es que yo no estoy entrenado, no es que yo no tengo el don, es que yo no tengo esto. No hay justificativo para la misericordia. Porque en primer lugar, la primera misión que el Señor dio al ser humano cuando Él creó todo esto era de someter y dominar la tierra. En Génesis 1:21 dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 2:15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Desde el inicio o la primera misión que el Señor dejó al hombre, pues era esto de la misericordia, cuidar de la creación de Dios, cuidar de los demás. Ahora que ha crecido tanto en la humanidad, pues la misión, en primer lugar, del Señor para nosotros es que cuidemos a los demás, cuidemos a su creación. Todos somos creación de Dios. Esto estuvo dicho desde el comienzo. La primera misión era someter y dominar la tierra y toda su creación. Pero ¿qué pasó después? Lamentablemente la caída destruyó todo esto. Empezó a cambiar y aquí se dio inicio a que haya dominio más bien de la enfermedad, del hambre, de la injusticia social, de la muerte. Esto empezó a dominar cuando entró acá el pecado. Pero el Señor no se quedó ahí. Porque la misión del Señor es aquí, para su creación, que haya misericordia. Entonces, Él ahora empieza a mostrar, y ahí yo he puesto la misericordia de Dios, siempre está presente
Y un ejemplo de esto, después de que desobedecieron, Adán y Eva se pusieron estas ropas de hojas y todo. Y aquí vemos la misericordia de Dios. En Génesis 3:21 dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿No es esto misericordia? ¿No es una muestra de misericordia? ¿No es mejor ropa de pieles que ropa de hojas? Porque el Señor estaba viendo la miseria del hombre, no por su ropa, sino por la condición, como dije en el primer punto. Tuvo compasión y mucha misericordia del hombre porque ahora había caído, estaba en pecado, había caído muy bajo el hombre. Y Dios empieza a mostrar su misericordia. Y esto para mí ya es una muestra de la misericordia de Dios. Cómo Él empieza a preocuparse por el ser humano, aun cuando es ya pecador. Después vemos la ley de Dios dada por medio de Moisés. Esa guía que el Señor pone ahí porque sabía que todas las naciones estaban descarriadas. Y Dios levanta una nación para proclamar su voluntad, su poder a todos los pueblos. En este caso es Israel. Y recibe esta ley que nosotros tenemos en la palabra y en el Antiguo Testamento. Esa ley de Dios, esto a mí me muestra la misericordia de Dios, porque sin esto todas las naciones se hubiesen descarriado completamente. Dios tiene compasión y misericordia de nosotros. Lo vemos aquí a través de la ley de Dios que está en el Antiguo Testamento. Y no se diga cuando Él mismo tuvo que venir acá a la tierra. La venida de Jesús acá. Miren Isaías 61, 1 al 4, solo escuchen por favor. Aquí vemos la misericordia de Dios. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación de los cautivos y libertad de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Esto es la misericordia del Señor. Jesús vino para esto, para rescatarnos, pero también para mostrar cuánta misericordia Él nos tiene a nosotros. Y que después de esto, que podamos entender y tenerlo en nuestro corazón, ser canales también de esta misericordia de Dios para los demás. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Dijo este hombre, ¿no? Bueno, el Señor le va a mostrar con una parábola que vamos a ver la próxima semana, pero usted, aquí con respecto a esto, cuando digo la misericordia no se justifica, porque Dios es un Dios de misericordia y Dios ya ha hecho o ya hizo todo en nosotros a través de Cristo, como leí en Isaías 61, 1 al 4. Usted, como padre, para los padres en este caso, no puede justificarse si ha sido un padre tal vez irresponsable con sus hijos. ¿Me entiende esto? Usted como padre no puede ahora justificarse si ha sido un padre irresponsable con sus hijos. A decir, es que tuve que trabajar, es que tuve... No, no hay justificación en este sentido, pensando en la misericordia de un padre para sus propios hijos. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar una conferencia buenísima de los padres para con los hijos. Y esto me vino a la mente, por eso lo puse aquí, ¿no? Donde pues nos hacían ver cuán importante es la responsabilidad hacia los hijos. Pero si usted ha sido irresponsable, pues, ¿qué va a cosechar con sus hijos? Usted no ha vivido misericordia, no ha sido misericordioso con sus hijos. Cuando usted los abandona, cuando usted los maltrata, cuando usted pues los deja encargados, cuando usted pues evita esa responsabilidad y piensa que solo con proveer es suficiente. Pues aquí estamos viendo que la misericordia no se justifica. Usted no tiene justificación en este sentido. Hay que reconocer más bien
que somos debilitados por el pecado, para que Dios nos justifique. Porque la justicia solamente viene de Dios. Aquí no hay alternativa para decir, no lo puedo hacer, y poner pretextos por cualquier cosa. La misericordia no se justifica, y este hombre quería justificarse, y Jesús sabía que no es así. Entonces, hermanos, en este sentido, la misericordia se lleva a cabo con un corazón renovado por el poder de Dios y con su gran amor. Jesús es el modelo perfecto de misericordia, como estamos viendo, porque solo Él puede suplir todas las necesidades físicas o espirituales que cada ser humano las necesita acá. Cada cristiano es llamado y equipado por parte de Dios para llevar a cabo el misterio de la misericordia. Como acabé de mencionar, no hay justificación. No hay justificación. El pueblo de Dios, la iglesia, tiene que marcar una diferencia en este sentido. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que brillar, y una manera es mostrando y dando misericordia aquí, en nuestro entorno. Presenté esas imágenes nuevamente que recuerden al inicio. Así estamos, pero nosotros tenemos que brillar en medio del caos, en medio de la destrucción, en medio del dolor, del sufrimiento, de la injusticia. Tenemos que brillar. Así que, hermanos, es el momento de unir fuerzas, el momento de levantarnos, el momento de cambiar en nuestras propias vidas, porque estamos, lo he puesto ahí, equipados, estamos llenos del poder de Dios, no nos falta nada, absolutamente nada, hermanos. El Señor está con nosotros. El Señor es el que nos respalda. El Señor es el que nos va a proveer. El Señor es el que nos va a apoyar en todo esto. Hay que aprender a confiar también en Él plenamente y asumir los desafíos y retos que Él nos tiene. Y no seamos indiferentes ahí afuera a la necesidad del prójimo, sea quien sea. Usted va a decir, pero es que este es el que me robó, pero este es el que hizo esto. No hay justificación para la misericordia. No hay. Repito, el hombre quería justificarse, pero el Señor dice, no hay justificación. Cuando somos tocados por la gracia de Dios, renovados por el poder del Evangelio, cuando hemos nacido de nuevo, cuando tenemos la esperanza de la vida eterna, pues no hay justificación. Estamos equipados por el amor de Dios. Y ahora, hermanos, tomando en cuenta esto, y es lo que decía Pablo, ¿no? En Romanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, dice Romanos 12:1, ¿no? Tomando en cuenta la misericordia de Dios, dice, entreguen ahora su cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es agradable al Señor.